Primero que nada me quería presentar, mi nombre es María Pía Martina, soy adscripta en la Cátedra de Teoría Constitucional, me estoy reincorporando después de una licencia por maternidad, así que esta es mi primera experiencia por Zoom, así que bueno, cualquier cuestión que me surja, por suerte voy a tener a Franco que me va a ayudar. A lo largo de la semana les estuve subiendo material respecto de la bolilla 9, porque nosotros nos vamos a encontrar para dedicarnos a las bolillas 9 y las bolillas 10, es decir, Poder Ejecutivo, así que lo que van a ver conmigo va a ser Poder Ejecutivo, bolillas 9 y 10. Durante la semana yo les subí material, lectura obligatoria, lectura complementaria y algunos apuntes que pretenden ser una humilde guía para o para acompañarlos a ustedes en este camino. La clase de hoy no me puse, digamos, un límite más, es decir, vamos a ver hasta dónde lleguemos en este plazo que nos da Zoom. ¿Por qué? Porque el miércoles que viene nos vamos a volver a reencontrar. Entonces no me quería poner un límite para no presionar o condicionar estos 40 minutos, entonces vamos a ver hasta dónde lleguemos y el miércoles que viene sí vamos a retomar con lo que nos quede de la bolilla 9 y si nos da el tiempo empezaremos con la bolilla 10. O por donde yo quería empezar es por uno de los artículos fundamentales, y es el que primero tenemos que mencionar cuando hablamos de Poder Ejecutivo, que es el artículo 87. Que el artículo 87 no solo es importante porque es el que inaugura el capítulo o el segmento de la Constitución que se va a dedicar a este poder constituido, sino porque el artículo 87 marca una de las principales características que hacen a la forma de gobierno que adoptó la Constitución, que es al sistema presidencialista. Ustedes leen el artículo 87, lo que nos va a señalar es que el Poder Ejecutivo va a ser desempeñado, será desempeñado, dice la Constitución, por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. ¿Por qué decimos que se compadece con el sistema presidencialista? Porque ustedes habrán leído que la principal característica del sistema presidencialista, y que lo va a distinguir del otro sistema, que es el parlamentario, es que el poder ejecutivo de los sistemas presidencialistas es unipersonal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que las jefaturas, las distintas jefaturas recaen sobre una única persona. Por el contrario, en los sistemas parlamentarios, el Poder Ejecutivo es colegiado. ¿Qué significa? Que van a estar desdobladas. Por un lado vamos a encontrar un jefe de Estado y por otro lado vamos a encontrar un jefe de gobierno, ¿sí? El primer ministro, el premier. En los sistemas presidencialistas, el Poder Ejecutivo lo integra una única persona y esa única persona reviste estas jefaturas. En el caso de Argentina, nuestro presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y tenemos una tercera jefatura en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Esta principal característica, o sea, este artículo 87, nos pone, o mejor dicho, nos aclara cuál es este sistema que adopta la Constitución Argentina, que es, como les digo, la forma presidencialista. ¿Sí? No queda ninguna duda que nuestro Poder Ejecutivo unipersonal es monocrático, una única persona lo desempeña, que es el presidente de la nación. Habrá otros, después, actores que van a funcionar dentro de esa órbita de lo que es el Poder Ejecutivo, porque ustedes estarán preguntando qué rol ocupan el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros. Lo vamos a ver. Actores que funcionan o que operan dentro del órbita del Ejecutivo, pero el Ejecutivo lo integra únicamente el presidente de la Nación. Artículo 87, entonces, de la Constitución. Ahora, ¿quién puede ser presidente? Para ver los requisitos, o para, digamos, advertir cuáles son los recaudos para poder ser presidente y que se aplican también al vicepresidente, nos vamos al artículo 89 de la Constitución. El artículo 89 de la Constitución nos marca que para ser presidente se requiere haber nacido en el país o haber nacido en el extranjero, pero ser hijo de argentinos. ¿Sí? El artículo 89 entonces nos va a marcar habiendo nacido en el país o en el extranjero, siendo hijo de ciudadanos nativos. Y nos hace una remisión al artículo 55. ¿Por qué? Porque el artículo 89 nos marca estos recaudos, es decir, haber nacido en el país o en el extranjero, siendo hijo de ciudadanos nativos, y demás calidades para ser senador. Las calidades para ser
senador las encontramos en el artículo 55 de la Constitución. El artículo 55 lo vamos a depurar, ¿sí? Porque hay muchos recaudos que se establecen que no se aplican para estos supuestos, y con lo único que nos vamos a quedar es con la edad. Años. Entonces, si yo tomo el artículo 89 y el artículo 55 y los depuro, los conjugo, voy a advertir que son dos los recaudos que se necesitan cumplir para ser presidente o vicepresidente. Haber nacido en el país, tengo ganas de compartir algo y no puedo. A ver. No sé por qué puedo compartir. Bueno. A ver, espera. Quiero compartir los Power, pero pongo compartir y no me deja. Te tiene que aceptar el hospedador ahora. Ah, sí. ¿Y eso cómo se hace? Y ahora es Franco, el anfitrión. Ah, bien. Franco, ¿estás ahí? Sí, ahí te lo pasó. Dale. Ahí está, buenísimo. Entonces, condiciones para ser elegido presidente y vicepresidente: 2, haber nacido en el país o ser ciudadano nativo habiendo nacido en el extranjero y tener 30 años. ¿Por qué les digo que había que depurar ese artículo 55? Porque ustedes, si lo leyeron, habrán encontrado que se menciona otro requisito que hace mención a una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. La realidad es que este recaudo, si bien todavía está en la Constitución, decimos que operó una mutación constitucional por sustracción que cayó en desuso, es decir, no se aplica. ¿Sí? Muchos de los autores, mucha parte de la doctrina señala que la reforma del 94 tendría que haber eliminado este requisito, pero bueno, no lo eliminó, pero hoy no lo aplicamos. Tiene un fundamento histórico, y es que en el momento en que se redacta este artículo, se asimilaba la ilustración con la riqueza, es decir, se entendía que aquel que tenía esa entrada económica había adquirido un nivel cultural o un nivel intelectual superior a aquel que no. ¿Sí? Entonces el fundamento histórico tiene que ver con el resultado de esta norma. Incluso la posibilidad de que aquel que nació en el extranjero pueda ser presidente también tiene una finalidad o tiene, digamos, un fundamento histórico, y era permitir que todo aquel que había nacido en el extranjero porque sus padres se habían tenido que exiliar políticamente, es decir, habían tenido que huir del país por causas políticas, puedan hacerse acreedores de los cargos de presidente y vicepresidente. Digamos, es la finalidad, o mejor dicho, el fundamento del porqué de estos dos requisitos. Otra de las cuestiones importantes a señalar cuando hablamos de recaudos o de condiciones para ser elegido presidente y vicepresidente es que con la reforma del 94 se elimina uno de los requisitos, que era que el presidente, o mejor dicho, el candidato o candidata a presidente o vicepresidente tenía que pertenecer al culto católico apostólico romano. Entonces, antes de la reforma del 94, a esta cuestión de haber nacido en el país o de ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en el extranjero y además de los 30 años, había que pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana. Con la reforma del 94, esto se elimina y ya no se requiere este requisito. ¿Sí? Por eso la doctrina señala que se avanzó hacia una libertad de cultos, porque el requisito religioso se elimina. Entonces, de los artículos 89 y 55 surge que las condiciones para poder ser presidente o vicepresidente son haber nacido en el país o ser hijo de ciudadano nativo si nació en el extranjero y tener 30 años. ¿Cuándo se tiene que tener estos requisitos? Acá la doctrina se divide, pero la que prevalece es que los requisitos, particularmente el de la edad, se tienen que tener al momento de asumir los cargos. Es decir, si cuando se oficializan las candidaturas una persona tiene 29 años, pero al momento, si eventualmente ganara, va a tener 30, se podría permitir que ese candidato o candidata se postulase. Aunque parte de la doctrina entiende que no, al momento de oficializar las candidaturas se tiene que cumplir con los requisitos. Entonces, requisitos para ser presidente y vicepresidente, 2. ¿Bien?
¿Cuánto dura el mandato del presidente y del vicepresidente? Van a ver que nosotros vamos a hablar de fórmula de binomio, ¿sí? Siempre que hablamos de presidente hago lo mismo con el vice, porque después de la reforma del 94 hablamos de fórmula de binomio presidencial. La duración del mandato del binomio es de 4 años, con una posibilidad de una reelección inmediata. ¿Qué significa? Que finalizado el mandato se pueden volver a postular y pueden volver a ejercer esos cargos. Antes del 94 era igual, no. Antes del 94 la duración del mandato era de 6 años, es decir, se achica el plazo del mandato de 6, vamos a 4, pero la diferencia fundamental es que antes de la reforma del 94 no se podía o estaba prohibida la reelección inmediata. Podían volver a presentarse, sí, pero tenían que dejar pasar un intervalo, es decir, duración del mandato 6 años, tenían que dejar pasar un intervalo de 6 años y se podían volver a presentar. Es decir, que estaba prohibida la reelección inmediata. Con la reforma del 94 se permite. Entonces, dura 4 años y se pueden volver a presentar para una reelección por un solo periodo consecutivo. Una de las cuestiones importantes también que señalan estos artículos 90 y 91 es que el presidente y el vicepresidente cesan en su poder el día que expira ese mandato, ese periodo de 4 años. Y no pueden invocar una causal para decir estiro el mandato. Es decir, no pueden decir, bueno, yo estuve con una inhabilitación porque estuve enfermo tantos meses, entonces durante tantos meses no ejercí el mandato, bueno, me prorrogan. No, el mandato dura lo que dura el plazo que fija la Constitución. Otra de las características también de la forma presidencialista, el fijar previo de antemano en la Constitución la duración de los mandatos. Entonces, dura 4 años con una posibilidad de reelección inmediata por una única vez, ¿sí? No es indefinida la reelección. La reelección inmediata es por un solo periodo consecutivo, que esto claramente tiene que ver con una de las características propias de la forma republicana de gobierno, que es la periodicidad de los cargos públicos y esta necesidad de la oxigenación, de la dirigencia política, de la alternancia en los cargos públicos, porque se entiende que aquel que se perpetúa en el poder concentra poder y tiende a ejercer abusivamente del mismo, ¿sí? Entonces, de ahí que la reelección inmediata va a ser por un solo periodo, más no consecutiva o indefinidamente, donde lo encontramos en los 90 y 91. Otro de los temas importantes o de los puntos que marca el programa tiene que ver con la remuneración. El presidente y el vicepresidente, es decir, la fórmula, este binomio, perciben una remuneración que es pagada por el Tesoro de la Nación y no puede ser alterada durante todo ese mandato. ¿Sí? La intangibilidad de las remuneraciones, una de las características que ustedes también han visto seguramente cuando estudiaron Poder Judicial, por ejemplo, tiene que ver con dotar de independencia al poder. Porque imagínense, si el presidente o el vicepresidente pudieran ver alteradas sus remuneraciones por una eventual ley del Congreso, ya sea para subir la remuneración o para bajarla, habría una injerencia de uno de los poderes por sobre el otro, y lo que más se busca es la separación de los poderes, ¿sí? Entonces, lo que se le asegura al presidente y al vicepresidente es que su remuneración va a ser, o no, mejor dicho, no va a poder ser alterada. ¿Cómo se denomina esta característica? Intangibilidad de las remuneraciones. Bueno, y el artículo también señala que durante esa vigencia del mandato no pueden ejercer otro cargo ni recibir otro emolumento, ya sea de la nación o de la provincia, que sí que es una incompatibilidad absoluta la que marca la Constitución. Y una de las cuestiones interesantes, y con esto terminamos con este power, o por lo menos con esta parte que me interesaba, tiene que ver con el juramento. El juramento, que está marcado en el artículo 93 de la Constitución, es fundamental porque la doctrina lo que entiende que si no se realiza el juramento, si bien obviamente el candidato se presenta en las elecciones y va a ganar las elecciones si alcanza esos porcentajes que establece la Constitución, para que su presidencia sea de iure, es decir, sea constituido constitucionalmente como un presidente, tiene que haber el juramento.
Por eso mucha doctrina va a señalar que si ese candidato gana las elecciones, pero no realiza el juramento, vamos a estar en presencia de un gobierno de facto, ¿sí? O sea, para que sea un gobierno de iure, el juramento, tiene que estar. Una de las novedades, esto de la reforma del 94, también se elimina lo que podemos decir un juramento religioso, porque el artículo 93 también hacía una mención religiosa, con la eliminación de este requisito de pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana, también se elimina ese aspecto del juramento. ¿Sí? Entonces ahora no se tiene que realizar un juramento vinculado a la Comunión Católica Apostólica Romana. ¿Sí? Entonces esta libertad de cultos de la que muchos autores hablan no solamente se replica en eliminar ese requisito de pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana para ser presidente o vicepresidente, sino también que repercutió en este artículo hoy 93 que hace referencia al juramento. Como les digo, nosotros vamos a hablar después de la reforma del 94 de un binomio o de una fórmula presidencial, porque ustedes recordarán que cuando han ido a votar en la boleta, eligieron presidente y vicepresidente, la fórmula. No es que fueron a una mesa y votaron presidente y fueron a la otra y votaron vicepresidente. No, en una misma boleta estaba la fórmula presidente y vicepresidente. Si ustedes se preguntan cuál es el rol que ocupa el vicepresidente, o mejor dicho, ustedes me preguntan en qué artículo de la Constitución encuentro las funciones del vicepresidente, yo les voy a responder que no está. O por lo menos no hay un artículo específico que se titule Atribuciones del vicepresidente, como hay otras constituciones que sí lo tienen. El vicepresidente no tiene un artículo como el 99 que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, del presidente. No tiene un artículo como el 100 que habla de las atribuciones del jefe de gabinete de ministros. Las atribuciones, o mejor dicho, las funciones del vicepresidente, podemos decir que son dos. Hay una que es habitual, que es ordinaria, que la tiene siempre, que es presidente de la Cámara de Senadores, con voto solamente en caso de empate. ¿Sí? Entonces, la función ordinaria, efectiva, habitual del vicepresidente es presidir la Cámara de Senados con voto únicamente en caso de empate. Pero hay una función que tiene el vicepresidente que es extraordinaria, que es excepcional, que es transitoria, que es esporádica, que es reemplazar al presidente cuando el presidente, ya sea de manera temporaria o de manera permanente, deja vacante el puesto. Y ahí entonces es cuando nos metemos de lleno en la cefalía. Yo, de dar clase y no ver las caras es medio complicado porque no sé si estoy yendo muy rápido. Les pido que me entiendan que es la primera clase que doy por Zoom, entonces estuvo... Sí. Vero habla. Sí, Vero, decime. No entendí eso de la extraordinaria. El reemplazo al presidente lo hace el vicepresidente en el caso de que no exista. Ahí existe cefalía. Una cefalía. Acefalía, sí. Sí. Ah, bien. ¿O no? Eso porque, a ver, no, si tenemos un presidente no tenemos acefalía. Eso. Pero, justamente eso es lo que quería aclarar. Claro, porque las funciones del vicepresidente preside la Cámara de Senadores y reemplaza al presidente. ¿Sí? Si el presidente no está porque se fue al exterior, porque está enfermo o porque renuncia, pero el vicepresidente lo reemplaza. Dicen que es Sapsay dice, es el funcionario de reserva. ¿Sí? O sea, no está el presidente, quien ocupa o quien va a ocupar ese puesto va a ser el vicepresidente. ¿Sí? Pero decimos que es una de sus funciones excepcionales o extraordinarias porque no siempre está la vacancia del presidente. O sea, pero si el presidente no está, viene el vicepresidente y ocupa su lugar. Bien la acotación, porque para muchos autores ahí no hay acefalía. ¿Sí? Pero bueno, quise hacer la conexión, pero tal vez me expresé mal. ¿Sí? Si hay vicepresidente, para
algunos autores no hay acefalía, ¿sí? Pero para algunos sí, algunos dicen, bueno, acefalía parcial, pero bueno, no me quiero meter en esa discusión, o por lo menos no hasta que empecemos a ver acefalía. Bien, bien, ¿Qué bien. es Vale. acefalía? Cualquier cosa me volvés a preguntar, Vero, ¿eh? Dale, dale, gracias. ¿Qué es acefalía? Jiménez lo que nos va a marcar es el origen del término, nos va a decir que es un vocablo que proviene del griego y que significa sin cabeza o de cabeza. Entonces, si aplicamos esta definición del término al sistema constitucional, lo que nos van a decir es, si el titular, si la cabeza del Poder Ejecutivo es el presidente, si no hay presidente, hay acefalía. Pero ¿qué va a decir otra de las corrientes y entre los que encontramos al doctor Jiménez? No, porque si no hay presidente, pero hay vicepresidente, su función extraordinaria y excepcional va a ser ocupar ese lugar. Entonces, inmediatamente el vicepresidente se corre, ocupa el lugar del presidente y el poder no está acéfalo. ¿Se entiende cuál es la diferencia que marcan los autores? Para parte de la doctrina minoritaria, el solo hecho de no haber presidente marca una cefalía, a lo sumo cefalía parcial. Pero para otra parte de la doctrina que prevalece, en la que encontramos el titular de la cátedra, acefalía va a haber cuando no hay ni vicepresidente ni presidente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ocupe el poder, que ocupe el cargo, que ocupe esa titularidad. Entonces, ubicación constitucional u ubicación en el texto supremo. Esperen que... Esperen que se me está por acabar la batería. Ahí está. La ubicación en el texto supremo, artículo 88, segunda parte, ¿sí? Que es en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del binomio presidencial. ¿Sí? Acá me estoy enrolando en la postura que considera que acefalía va a ser cuando hay ausencia de presidente o de vicepresidente. ¿Por qué? Lo vuelvo a remarcar. Porque si la causal afecta solo al presidente, pero sigue en funciones el vicepresidente hará uso de esa atribución que constitucionalmente se le otorga y ocupará y se desempeñará como titular del Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo sigue teniendo el titular, no hay acefalía. Bien, entonces, de la lectura del artículo 88, segunda parte, vamos a marcar que acefalía es cuando las causales que establece la Constitución afectan al binomio presidencial. El artículo 88 en su redacción originaria, que obviamente no era artículo 88, dio lugar a dos interpretaciones. Una decían, bueno, en caso que suceda lo que marca la disposición, el Congreso se constituye como un cuerpo electoral extraordinario y designa el Congreso quien va a desempeñar la presidencia. En cambio, otra parte de la biblioteca decía no, lo que nos quiere decir el artículo 88 es que el Congreso tiene que sancionar una ley que nos diga qué hacer en esos casos. La postura que prevalece va a ser esta última, es decir, no es Profe, que frente a un caso de... Sí. disculpe, buenas noches. Sí. ¿Puede ser este caso que usted nombra del Congreso cuando se produce la crisis del 2001? Que se da la sucesión de los presidentes interinos. Si ustedes vieron, ¿ustedes están viendo en este momento el power que yo estoy compartiendo? O las diapositivas o lo que sea, no. Yo estoy compartiendo ahora una imagen, ¿ustedes la están viendo? Sí, profe, sí. Ah, bueno, lo que dice la compañera, justamente está acá marcada, que me costó bastante hacer esta línea, porque parece simple, pero es complicado. Me costó porque no sé manejar muy bien el PowerPoint, entonces, es lo que pasó en el 2001, claro, es eso. Claro. Pero lo que pasó en el 2001 hay que analizarlo, porque podemos decir que la primera parte o las soluciones primeras que se dieron no eran las correctas, pero ahora los vamos a ver bien, que es bastante interesante. Pero lo que yo quiero decir es que el artículo 88, en esas interpretaciones que se dieron, la primera lo que decía es,
no tenemos presidente ni vicepresidente, bueno, que el Congreso diga quién tiene que ocupar el cargo. Sin ley, sin nada. El Congreso elige. Y otros decían, no, el Congreso tiene que sancionar una ley que nos diga qué hacer. Y esa es la postura que prevalece, y en el año 1868 se dicta la ley 252, que es la primera ley de acefalía, que tiene un motivo, también tiene, digamos, una conexión histórica. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Marcos Paz fallece, Bartolomé Mitre estaba comandando las tropas aliadas contra el Paraguay, y se encontraron los ministros que no había nadie que se desempeñe dentro del poder, que tome las decisiones. Entonces los ministros empiezan a tomar decisiones, cuando regresa Mitre las convalida, pero ahí dicen, algo tenemos que hacer frente a estas situaciones. Entonces es que se sanciona, o este hecho histórico desencadena en el 1868 el dictado de la ley 252. Que la ley 252, lo llamativo es que establece 2 etapas. ¿Cuáles son las etapas? Partimos del supuesto de que no hay presidente ni vicepresidente, o sea, la doble vacancia, le podríamos decir, o la cefalía total, en términos de otros autores. Entonces, la 252 dice, cuando no hay presidente ni vicepresidente, momentáneamente el cargo de titular del Ejecutivo lo va a desempeñar, y establece un orden sucesorio. Presidente provisorio de Senado, claramente el presidente del Senado no va a poder ser, porque ese es el vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados o presidente de la Corte Suprema. ¿Sí? Este orden sucesorio se respeta. ¿Sí? Entonces, ¿nos quedamos sin presidente y vicepresidente? Echamos mano a ese orden sucesorio. Ese, digamos, funcionario que transitoriamente va a desempeñar la titularidad del Ejecutivo, tiene que convocar dentro del plazo de 30 días a elecciones. ¿Sí? Entonces se convoca al pueblo para elegir, perdón que se me pasó, para elegir justamente al presidente y vicepresidente. Entonces, ese funcionario electo, que deviene de este orden sucesorio, dentro del plazo de 30 días de asumido el cargo, convoca a elecciones presidenciales. ¿Sí? Esto en caso de la doble vacancia permanente, es decir, no es que tenemos presidente y vicepresidente porque están enfermos, ¿no? Sino que supone una vacancia doble en caso permanente, porque si es transitoria, ese funcionario va a estar hasta el momento en que el presidente retome su mandato. Entonces, volvemos. La ley 52 del año 1868 fijaba 2 etapas en caso de doble vacancia, es decir, en caso de acefalía, en caso de ausencia de presidente y de vicepresidente. Primera etapa, orden sucesorio. Ocupaba transitoriamente la titularidad del Ejecutivo, presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. ¿Cuál era la segunda etapa? Que ese funcionario, dentro del plazo de 30 días, convocaba a elecciones presidenciales, ¿sí? Y quien justamente resultara electo completaba el mandato de aquel que lo había dejado vacante. En el año 75 se deroga la ley 252. Derogar significa que se sustituye, se deja sin efecto la 252 y la 2972 la viene a reemplazar, una ley que es modificada en el año 2002. Y esta ley, que es la que se vigente, la 2972, con las modificaciones de la 25716, también tiene 2 etapas. La primera va a mantener la de la 252, ¿sí? En caso de doble vacancia, se echa mano a ese orden sucesorio. Presidente provisorio del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Pero se elimina la segunda etapa, es decir, que se elimina la etapa de la convocatoria a elecciones presidenciales. ¿Qué tiene que suceder entonces, o qué es lo que tiene que pasar en esta segunda etapa? La ley nos va a decir que el Congreso, reunido en Asamblea Legislativa es cuando las 2 cámaras actúan juntas, por llamarlo de alguna manera, el Congreso reunido tiene que designar a un presidente.
Es decir, tiene que designar aquel que va a ocupar el cargo vacante. Puede designarlo dentro del universo, puede recaer en cualquier persona, no, la ley nos va a marcar quiénes van a poder ocupar ese cargo y nos va a decir que tiene que ser o un gobernador de provincia, o un diputado nacional, o un senador nacional que cumpla con los requisitos del 89 y del 55. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, porque la Constitución provincial lo permite, tenemos un gobernador de 26 años, ese gobernador no va a poder ser elegido presidente porque no cumple con uno de los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo, que es tener 30 años. Entonces, en esta segunda etapa, el Congreso reunido en Asamblea Legislativa, dentro del universo de diputados, senadores nacionales y gobernadores de provincia que cumplan con los requisitos del artículo 89 y 55, eligen, y esa persona electa es la que va a desempeñar el cargo vacante. ¿Se entiende? Espero que sí, y si no, me lo preguntan. Pero qué mejor entonces que analizarlo con un ejemplo, y un ejemplo de la realidad y de no hace mucho. En esta línea cronológica que yo les hice, quería marcar justamente esto, cómo había operado la cefalía en el año 2001. Y decimos que realmente hubo acefalía, que cuando renuncia el presidente de la Rúa, no había vicepresidente, porque Álvarez ya había renunciado antes, ¿sí? Entonces, cuando renuncia a finales de diciembre del 2001, Fernando de la Rúa, el presidente de la Nación Argentina por aquel entonces, al no tener vicepresidente, el Poder Ejecutivo queda céfalo. ¿Qué sucede entonces? Interinamente, la presidencia la va a asumir el presidente provisorio del Senado, porque había, es decir, empieza a operar la primera etapa de la 20972. Vamos al orden sucesorio. ¿Tenemos presidente provisorio del Senado? Sí, tenemos. ¿Quién es? Ramón Puerta. Bueno, entonces Ramón Puerta desempeñó transitoriamente el cargo y convoca a una asamblea legislativa. Perfecto, lo que decía la ley. Ahora, la Asamblea Legislativa resuelve convocar a una nueva elección, ¿sí? Convoca una nueva elección, modifica el sistema electoral porque impone un sistema de lemas y nombra presidente provisorio a Rodríguez Sá hasta que la fórmula ganadora en esa elección que convoca se haga acreedora del cargo. Bueno, creo que el primer cuestionamiento que podemos hacer es, primero, que se modifica el sistema electoral, y segundo, que la nueva ley no hablaba de una elección, sino lo que tenía que hacer la Asamblea Legislativa era designar dentro de diputados nacionales, senadores nacionales o gobernadores de provincia a el cargo vacante. Bueno, Rodríguez Sá renuncia, se vuelve a reunir entonces la Asamblea Legislativa, bajo la presidencia ahora del presidente de la Cámara de Diputados, porque ya no teníamos presidente provisorio del Senado, entonces íbamos al segundo orden sucesorio, y ahí sí se convoca de vuelta a Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa, cumpliendo con la segunda etapa de la 20972, elige al por entonces gobernador Eduardo Duhalde, que cumplía con los requisitos del artículo 89 y 55, como titular del Poder Ejecutivo. ¿Hasta cuándo iba a estar este presidente electo en el cargo? Hasta que finalizaba el periodo presidencial de la Rúa, ¿sí? No es que eligen a Duhalde, entonces le otorgan una duración del mandato de 4 años. No, ese funcionario electo, para ocupar el cargo vacante, lo va a hacer hasta terminar el periodo de aquel que no está más. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Si llegara a surgir alguna duda que no me preguntan ahora y que ven que se les surge después estudiando, usemos el chat que nos permite el aula virtual. Yo no tengo problema que me hagan las preguntas que necesiten, ¿sí? Porque la dinámica, la realidad, que esta no es lo mismo que una clase presencial. Así que si les va surgiendo dudas, no tengo, digamos, ningún tipo de problema que me las hagan, pero prefiero que me las hagan a que no. Bien. No sé hasta qué hora es esto. Bueno.
¿Se entendió o no se entendió? Nadie me puede decir. Sí, se entendió, profe, sí, sí. ¿Sí? Es Sí, horrible profe, no muy tener, claro. no tener un feedback, la verdad que no está bueno para nada, pero bueno, fue lo que mejor se puede. Bueno, dijimos entonces, presidente y vicepresidente duran 4 años, no hay posibilidad de que se invoque una causal para extender ese mandato, es decir, donde expira esos 4 años, el mandato finaliza. Está permitida la reelección inmediata, cuestión que antes de la reforma del 94 no se podía. Antes de la reforma del 94 el plazo era de 6 años, tenía que dejar pasar un intervalo y sí se podían volver a postular. Y hablamos de que siempre tenemos que hacer mención fórmula o binomio, es decir, conjunto, presidente y vicepresidente. Eso es lo que hoy elegimos. ¿Cómo era antes de la reforma del 94? Antes del 94, y esto vuelvo al ejemplo, nosotros hace poco tuvimos que ir a votar y fuimos, y o llevamos la boleta nosotros, o fuimos y elegimos la que estaba en el escritorio, la pusimos dentro de un sobre, elegimos una fórmula, un presidente, un vicepresidente, a la urna, y ese voto se contó, se tuvo en cuenta para decidir si esa fórmula o no era la acreedora del cargo. Antes de la reforma del 94 no era así. ¿Sí? Nosotros hoy lo que practicamos es un sistema de elección directo, porque el pueblo va directamente y elige presidente y vicepresidente. Antes de la reforma del 94, no hace muchos años atrás, el sistema era indirecto. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no iba y elegía directamente al presidente o al vicepresidente, sino que lo que el pueblo elegía era lo que se conocían como los grandes electores, ¿sí? Elegía una junta de electores. Este sistema, un sistema de elección indirecto, se denominaba sistema de juntas o de colegios electorales. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que hacía era elegir a este número de electores, a esta junta de electores, que la Constitución nos marcaba cuántos iban por provincia, y ellos reunidos iban a ser los que iban a elegir presidente y vicepresidente. Después el Congreso contaba, se enviaban distintas listas, si ninguno tomaba la mayoría, el Congreso iba a ser el que elegía, pero digamos, la principal característica que marcamos del sistema de elección presidencial a la reforma del 94 es que era indirecto. El pueblo no elegía directamente a la fórmula del presidente y al vicepresidente. El pueblo lo que hacía era elegir a electores. Esos electores eran los que elegían a quienes iban a ocupar estos cargos. La reforma del 94 avanza muchísimo porque la reforma del 94 lo que va a establecer es la elección directa, esto que decimos que el pueblo es el que directamente va y elige al presidente y al vicepresidente por fórmula o por binomio, pero la reforma del 94 va más allá y en una cuestión sumamente novedosa lo que incorpora es un mecanismo de balotage o de doble vuelta electoral que lo trae del sistema francés, igual después fue replicado en gran parte de Europa y del mundo. Pero, ¿qué es lo que implica el balotage? El balotage o doble vuelta lo que supone es establecer porcentajes, establecer números prefijados a los cuales los candidatos tienen que alcanzar para hacerse acreedores del cargo. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer nuestra Constitución es establecer dentro de su normativa porcentajes a los que la fórmula o el binomio tiene que acceder para hacerse acreedor del cargo. Si ninguna de las fórmulas que se postulan alcanza esos porcentajes prefijados por la Constitución, tiene que haber una nueva elección presidencial. Lo que la doctrina entiende es que el sistema de balotage lo que se quiere asegurar es que esa fórmula que resulta acreedora del cargo lo hace porque tiene una mayor legitimidad del pueblo. Si es por qué, porque al establecer ese porcentaje altísimo que fija la Constitución, se entiende que la mayor parte del pueblo así lo quiso, ¿sí? Entonces, la Constitución lo que nos va a marcar son dos porcentajes. La Constitución nos va a decir que una fórmula o binomio presidencial se hace acreedora del cargo del presidente o del vicepresidente cuando obtiene el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. O cuando obtiene el 40%, por lo menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos, pero además
más existe una diferencia del 10% con respecto a la fórmula segunda más votada. Recapitulemos. Una fórmula presidencial, un binomio presidencial, o mejor dicho, candidatos o candidatas que quieren hacerse acreedores del cargo, tienen que obtener del recuento de votos el 45% de los votos. Si una fórmula obtiene el 45, el 46, el 47 para arriba, es presidente o vicepresidente. Si esa fórmula no obtiene el 45, pero obtiene, por ejemplo, el 40, pero la fórmula B, es decir, la fórmula que le sigue en cantidad de votos, hay una diferencia entre ellos dos de más del 10%, también se hace acreedora del cargo. ¿Sí? Entonces, una fórmula se hace acreedora del cargo de presidente o vicepresidente cuando tiene el 45% de los votos o el 40% con una diferencia del 10% por sobre la segunda más votada. Si del recuento de votos surge que ninguna de los candidatos o candidatas obtiene estos porcentajes que la Constitución establece, hay una segunda vuelta, un balotaje, que no hace mucho lo vimos. ¿Y quiénes van al balotaje o quiénes van a la doble vuelta? ¿Todas las fórmulas? No, van solamente las dos fórmulas más votadas. ¿Sí? Si, por ejemplo, la fórmula azul y la fórmula verde son las dos fórmulas más votadas, no van a ir a doble vuelta la fórmula violeta, amarilla, no, van a ir la azul y la verde. ¿Se entiende? Solamente a la doble vuelta van a ir las dos fórmulas que sacaron mayor cantidad de votos. Y solo va a haber esta vuelta si ninguna de esas dos sacó el 45 o el 40 con una diferencia de 10 por sobre esta segunda. Ahora, bueno, yo les traje también otro digamos, ejemplo de la realidad, porque me parece que con los ejemplos uno a veces se entiende mejor. En octubre del 2015, en la elección presidencial, ¿se acuerdan que las dos fórmulas más votadas habían sido la de Scioli-Zanini y la de Macri-Michetti? Pero ¿qué pasa? Si bien Scioli-Zanini es la que más cantidad de votos consiguió, no logró obtener estas diferencias de lo que la Constitución marca. Entonces, como no obtuvo ninguno de estos porcentajes que la Constitución establecía, se tuvo que dar dentro del mes la segunda vuelta, o sea, el famoso balotaje. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron todas las fórmulas? No, fueron solamente la de Scioli-Zanini, la de Macri-Michetti. ¿Por qué? Porque fueron las dos fórmulas que obtuvieron mayor cantidad de votos en esa elección presidencial. De esta segunda vuelta, compitieron solamente Macri-Michetti, Scioli-Zanini, y al obtener mayor cantidad de votos, la fórmula de Macri y Michetti, ellos fueron los que se hicieron acreedores, o ellos fueron la fórmula que resultó triunfadora. Pero entonces, en el 2015 hay un ejemplo claro de doble vuelta de balotaje, que si bien entonces Scioli, con la fórmula encabezada por Scioli, había sacado mayor cantidad de votos, no logró conseguir las mayorías que el texto supremo fija. Entonces, como no obtuvo esas mayorías, doble vuelta, balotaje. ¿Entre quiénes? Entre ellos y la segunda fórmula que le venía, que le seguía en cantidad de votos, Macri y Michetti. Entonces, la segunda vuelta o el balotaje se hizo entre estas dos fórmulas. Ahora, pueden suceder distintas situaciones que no van a estar complicadas en la Constitución. Para muchos autores y autoras tienen algunas soluciones, ciertos reparos constitucionales, pero el Código Electoral, la Ley 24.444, no va a establecer soluciones frente a distintos supuestos que se pueden dar. Y uno de los supuestos que yo marqué, que es el que sucedió en el año justamente 2003, que es, por ejemplo, ¿qué pasa si hay segunda vuelta porque ninguna fórmula obtuvo los porcentajes establecidos por la Constitución, pero antes de que suceda la segunda vuelta, una de las fórmulas renuncia, ¿sí? Renuncia a la segunda vuelta, dice, no nos vamos a presentar. ¿Qué pasa ahí? Si vamos a la Constitución, la solución no la encontramos, ¿sí? Porque la Constitución, el texto supremo, no contempla estas situaciones. La Constitución nos va a decir, alcancen los porcentajes, no los alcanzan segunda vuelta, el plazo en que se tiene que realizar la segunda vuelta, pero no nos va a decir mucho más. Las soluciones las va a aportar el Código Electoral. Y esta la traigo a colación porque es algo que también sucedió.
Ustedes recordarán en el año 2003, cuando la elección presidencial se presentan Menem Romero y Kirchner Scioli, Menem obtiene la mayor cantidad de votos, no logra los porcentajes establecidos por la Constitución, hay segunda vuelta, o se determina la segunda vuelta entre esa fórmula y la segunda en cantidad de votos, que es la de Kirchner Scioli, pero antes de que se produzca la segunda vuelta, la fórmula Menem Romero renuncia, es decir, dice no me presento. Entonces, ¿qué hacemos? El Código Electoral nos da la solución. El Código Electoral en el artículo 155 nos va a decir que en caso de que una de las fórmulas renuncie, se proclama electa la otra. Entonces, frente a la renuncia de Menem Romero, quienes van a quedar, o mejor dicho, quienes fueron designados triunfadores, es la de Kirchner Scioli, ¿sí? Que no habían obtenido en las elecciones presidenciales generales más del 20 y pico % de los votos, ¿sí? De ahí que muchos cuestionan, no por este caso puntual, sino que en general cuestionan las soluciones que da el Código Electoral, porque dicen que una solución como esta va justamente en contra de lo que se aspiró cuando se introdujo el balotage en la Constitución. ¿Por qué? Porque si el fundamento de este sistema francés era que la fórmula que se hace acreedora del cargo lo hace con un porcentaje que significa que tiene una mayor legitimidad por parte de la población, que esta solución permita que una fórmula que no sacó más del 20% de los votos quede a cargo del Poder Ejecutivo, chocaría con el fundamento del balotaje, o por lo menos lo que tuvo en vista el convencional reformador al momento de incorporar el sistema. Yo lo que les hice fue, les cité estos 3 artículos que establece distintas situaciones, o mejor dicho, contempla las distintas posibilidades, porque puede ser que la fórmula, que una de las fórmulas antes de la segunda vuelta renuncie, pero también puede suceder que antes de la segunda vuelta un candidato renuncie, o uno de los candidatos fallezca, ¿sí? Entonces las soluciones a todos estos supuestos las brinda el Código Nacional Electoral, Ley 24.444. No sé si estoy yendo muy rápido, me parece que sí. Bueno. A ver. Ahí estoy leyendo el chat. Otro de los temas que está contemplado en esta bolilla es, bueno, quiero hacer un paréntesis acá antes de entrar en todo lo otro. Yo les subí también, dentro de todo el material, un trabajo práctico que lo que pretende ser es una especie de guía más finita, ¿sí? o de una ayuda a ustedes para estudiar. La idea es que ustedes hagan el trabajo a conciencia, así que sea una herramienta de estudio, una herramienta para preparación para el examen. Así que frente a cualquier dificultad, frente a cualquier duda que se les presente al momento de hacerlo, me consultan, pero el trabajo práctico tiene que ver justamente con estos temas que estamos trabajando, que marca la mitad de la bolilla 9. Es decir, hoy, por suerte, pudimos avanzar con la mitad de la primera bolilla del Poder Ejecutivo. Y el tema que nos sigue es ministros, son los temas que, y particularmente lo que hace a la figura del jefe de gabinete de ministros. Porque el jefe de gabinete de ministros es una figura que se va a incorporar con la reforma del 94. Es decir, si ustedes van a la Constitución histórica, a la Constitución de 1853-60, no van a encontrar a la figura del jefe de gabinete de ministros porque se incorpora con la reforma constitucional de 1994. Y la finalidad de la incorporación de la figura tiene que ver con algo que seguramente ustedes leyeron un montón, y es esta finalidad o esta aspiración que tenía la 24.309, la ley que marca la necesidad de reforma, de atenuar el sistema presidencialista. La realidad es que nosotros cuando hablamos, el sistema presidencialista es tomado de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia en 1787, fue uno de los antecedentes de nuestra Constitución Nacional,
Pero muchos y muchas, cuando estudian el sistema presidencialista, lo que nos van a decir es que en Latinoamérica, y en Argentina no fue una excepción, se suele hablar de un hiperpresidencialismo. Es decir, que en nuestras tierras y en Argentina también el poder ejecutivo es aún más fuerte, ¿sí?, que en el país del norte. Entonces, la reforma del 94 lo que aspiró es poner un coto a las facultades del Poder Ejecutivo, o eso es lo que se aspiró, ¿sí? Entonces, si ustedes leen la 24.309, van a ver que gran parte de los fundamentos de la reforma tiene que ver con acortar las facultades o las atribuciones del Poder Ejecutivo. Una, digamos, de las figuras que se incorporan justamente para atenuarlo es la del jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros es una figura que, a ver, si vamos a lo que dijimos al comienzo de la clase, uno la puede asociar a los sistemas parlamentarios. El jefe de gabinete de ministros nos puede hacer conectar con un primer ministro, nos puede hacer conectar con un premier. Entonces, algunos y algunos doctrinarios se plantearon la pregunta de, ¿estamos en presencia de un poder ejecutivo colegiado? No. La realidad es que el jefe de gabinete de ministros, si bien el artículo 100 nos va a decir que ejerce la administración general del país, entonces ahí uno puede decir, bueno, el jefe de gabinete de ministros es un jefe de gobierno. La realidad es que uno va al artículo 99, y el artículo 99, que habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ninguna duda establece al decir claramente que el presidente es el jefe de gobierno y es el responsable político de la administración general del país. Entonces, si el presidente es el responsable, no podemos decir que la titularidad se desdobló en el jefe de gabinete, cuando el presidente es el que sigue siendo responsable de la administración general. Por eso, muchos autores, cuando releen este capítulo del texto supremo, lo que nos van a decir es que el jefe de gabinete de ministros de ninguna manera descentralizó al Poder Ejecutivo. Muchos autores van a decir, bueno, en todo caso centró. ¿Por qué? Porque es un funda, pero de ninguna manera descentralizó, de ninguna manera podemos decir que estamos en presencia de un Poder Ejecutivo colegiado, de un Poder Ejecutivo con jefaturas divididas. El presidente sigue siendo jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero la figura del jefe de gabinete de gobierno, ya les digo, tuvo como principal finalidad atenuar el sistema presidencialista, descomprimir, no solo descomprimir la agenda del presidente, sino también descentralizar sus atribuciones. La figura del jefe de gabinete es importante, sí, tal vez habría que hacerle algunos ajustes al texto supremo, pero humildemente lo que considero es que es una figura valiosa. Es una figura que sirve, por ejemplo, de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El jefe de gabinete tiene que ir al Congreso, puede ser interpelado por el Congreso, puede ir a las sesiones del Congreso, es decir, que como nexo es sumamente valioso. Pero la idea originaria de un jefe de gabinete que funcione como un fusible, es decir, a ver, ¿qué es lo que se pretendía? Que frente a un estallido social no tenga que caer, por llamarlo de alguna manera, frente a una crisis institucional, no tenga que pagar por esa crisis institucional, por decirlo de alguna manera, el presidente, sino que el fusible, ¿sí? Porque esos son los términos que se usan. Por ejemplo, Ekmejian lo explica muy bien. Dice que en términos electrónicos es que se explica esto, que el fusible que por donde escape tenga que ser por el jefe de gabinete, ¿sí? Entonces, frente a una crisis institucional, esa crisis no golpea directamente al titular del Ejecutivo, sino que actúa como fusible del sistema, es el jefe de gabinete de ministros. Las atribuciones del jefe de gabinete están en el artículo 100 de la Constitución. El artículo 100 va a establecer puntualmente cuáles son las atribuciones del jefe de gabinete de ministros. Un ministro que para algunos lo denominan el ministro favorito, el ministro colaborador del presidente, que es elegido justamente por él. En la elección
tanto de todos los ministros como del jefe de gabinete, interviene únicamente el presidente, es decir, no requiere de la convalidación de ninguno de los otros poderes ni de ninguna otra figura, es decir, el presidente a su gusto los designa como también los remueve. Un jefe de gabinete y también los ministros pueden ser removidos por el presidente sin necesidad de una conformidad por parte de otro poder o de otra figura. También el jefe de gabinete puede ser removido por juicio político, obviamente también puede renunciar en el cargo, y una de las figuras, uno de los institutos novedosos que se incorporan con la reforma del 94 tiene que ver con la famosa moción de censura, y el articulado de la Constitución lo que nos dice es que la Constitución puede interpelar al jefe de gabinete a los efectos de efectuar una moción de censura. La moción de censura también es otro de los términos típicos de los sistemas parlamentarios, y es quitarle el voto de confianza. Eso sería, digamos, traducido a nuestras tierras, lo que equivaldría a una moción de censura. Pero lo importante de esta figura del jefe de gabinete es desconcentrar, ¿sí? Porque no creo que podamos hablar de descentralizar, ¿no? Desconcentrar las funciones, desconcentrar la agenda del presidente, aliviar esa agenda del presidente y ser un nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿sí? Tener esa obligación de asistir alternadamente a cada una de las cámaras, poder ser interpelado por el Congreso, es decir, poder pedir explicaciones al jefe de gabinete, que lo que va a hacer es representar. Incluso tiene que ir a comentar, por ejemplo, la agenda del presidente o del Poder Ejecutivo para el año en curso, ¿sí? Entonces, las atribuciones son importantes y, como les digo, lo que buscaba era cumplir con esa aspiración de la 24.309, que es justamente atenuar el sistema presidencialista. Lo que hace a los ministros, al gabinete de ministros también, son designados por el presidente, son removidos por el presidente, y lo que hacen son, podemos decir, colaboradores, ¿sí? Son agentes, son figuras que van a operar en la órbita del Ejecutivo, no lo van a integrar. ¿Se acuerdan que el Ejecutivo es unipersonal o monocrático, artículo 87 de la Constitución? Pero sí son figuras que van a operar dentro de la órbita. Algunos, a partir de esto, van a decir que se tratan de órganos extrapoder, ¿sí? Esta depende de la definición que el autor o la autora tome de órgano extrapoder, vamos a poder definir al jefe de gabinete o a los ministros como órganos extrapoder o no, pero no me quiero meter en eso. Pero lo que quiero sí dejar en claro es que funcionan en la órbita, operan en la órbita, pero no integran o mejor dicho, el poder constituido, que es únicamente desempeñado por el presidente. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si la clase se corta o cómo es. ¿Alguien me puede solucionar, evacuar esta duda? A veces se corta porque se cumplen los 40 minutos, pero me parece que ya vamos más de 40 minutos de clase. Sí, creo que un compañero acaba de poner 120, pero no, esto no se corta, no sé cómo es. Tengo miedo de estar pasándome y que alguien después me lo recrimine. Franco, ¿qué me decís que haga? El profesor de los jueves lo hace hasta 21:30. Sí, profe, está bien el Ah, horario. Hasta 21:30 lo hace. Bueno, perfecto. Yo pensé, yo digo, a ver si estoy, después me dije, a ver si estoy hablando y nadie me está escuchando. Bueno, lo hacemos hasta las 9:30. ¿Alguno tiene una duda para ir como haciéndolo más dinámico? Porque si no hablo yo sola, ¿alguien tiene alguna duda, algún aporte, alguna acotación para hacer? No. Bueno, creo que fui sumamente rápido, incluso avancé mucho más de lo que pensé que iba a avanzar. Para redondear, entonces, o para ir terminando, lo importante, nosotros, como país, digamos, el convencional histórico en 1853-60,
lo que hace es tomar como antecedente la Constitución de Estados Unidos y entonces toma como forma de organización del poder el sistema presidencialista, con este poder ejecutivo unipersonal o monocrático, que lo vemos reflejado en el artículo 87, que marca que el poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano bajo el título de presidente de la Nación Argentina. Todo ciudadano o ciudadana, para poder ser elegido presidente o vicepresidente, tiene que cumplir con 2 requisitos: haber nacido en el país o en el extranjero, siendo hijo de ciudadanos nativos, y tener 30 años de edad. Antes del 94 había otros requisitos, sí, por ejemplo, pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana. ¿Hay otro requisito que mencione la Constitución? Sí, el de la renta de 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente, que decimos cayó en desuso, no se aplica. Entonces, del artículo 89 y 55, la edad y la cuestión del nacimiento en el país o en el extranjero, siendo hijo de ciudadano nativo. Después del 94, ¿sí?, se opera lo que es un sistema de elección directo, es decir, el pueblo directamente elige la fórmula o el binomio presidencial por forma directa, y se establece lo que es el mecanismo entonces del balotaje, que lo que significa es que o se alcanzan los porcentajes establecidos por la Constitución o hay una doble vuelta, es decir, una segunda elección entre las 2 fórmulas más votadas. Pero lo que votamos y lo que resulta electo es una fórmula o binomio presidencial, integrado por presidente o vicepresidente. Vicepresidente, una figura que tiene 2 funciones, una permanente, una habitual, que es presidir la Cámara de Senadores, y una extraordinaria o excepcional, que es reemplazar al presidente cuando el presidente no esté en funciones, ya sea temporal o permanentemente. Cuando no hay ni presidente ni vicepresidente, ya sea de manera temporal o de manera permanente, opera lo que nosotros denominamos acefalía en el sistema constitucional. Acefalía, ausencia o doble vacancia de presidente y de vicepresidente. ¿Qué se hace hoy en día frente a estas situaciones? Primero, ocupar el cargo momentáneo y transitoriamente por ese orden sucesorio. Presidente de Provincia y Senado, presidente de Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. Segunda etapa, Congreso, reunión, Asamblea Legislativa, va a designar dentro del universo de diputados nacionales, senadores nacionales o gobernadores de provincia que cumplan con los requisitos del artículo 89 y 55, aquel que va a ocupar justamente el cargo vacante. ¿Sí? Entonces, acefalía, ausencia de presidente y de vicepresidente. Es decir, doble vacancia, o lo que algunos autores llaman acefalía total. Porque van a ver que algunos autores podrán leer que hablan de una acefalía parcial cuando no hay presidente, pero hay vicepresidente, y de una acefalía total, que es cuando no hay ni presidente ni vicepresidente. Entonces, el vicepresidente, si bien es una de las figuras que va a integrar la fórmula o el binomio, también es una figura que opera dentro de la órbita del Ejecutivo, pero el Ejecutivo es unipersonal y monocrático, y también dentro de esta órbita encontramos a los ministros y particularmente al jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros, si bien cuando ustedes lean las atribuciones del artículo 100 y particularmente el primer inciso, les puede hacer un poco de ruido y pueden conectar con este sistema parlamentario y preguntarse si no es un jefe de gobierno, tal como lo marcan estos sistemas europeos. Lo cierto es que no, porque cuando lo comparamos, ¿sí?, lo confrontamos, mejor dicho, con el artículo 99, advertimos que la titularidad y también la responsabilidad sigue en cabeza del presidente. Entonces, mal podemos decir que el jefe de gabinete de ministros es un jefe de gobierno propiamente dicho, cuando el artículo 99 puntualmente nos dice que el presidente lo es y que encima es el responsable político de la administración general del país. Pero sí es una figura que en gran parte cumple con esta finalidad que tuvo la 24.309 al momento de su incorporación, que es la de atenuar el sistema presidencialista. Algunos lo que van a sostener es que desde el momento en el que el presidente lo nombra y lo renueve a su gusto, nunca podemos decir que tiende a atenuar sus funciones.
Nunca podemos decir que el jefe de gabinete va a venir a atenuar la figura del presidente cuando el presidente lo nombra y el presidente lo remueve. Algunos sostienen entonces que mejor sería si en su designación, por ejemplo, tiene necesariamente que intervenir otro poder, o cuando su designación tenga que recaer en manos del partido político opositor, por ejemplo, ¿sí? En una suerte de formar un consenso. Esto, digamos, es uno de los principales cuestionamientos que se hace a la figura del jefe de gabinete luego de tantos años que está operando, ¿sí? Los otros que podemos observar es que en esta designación y remoción arbitraria por parte del Ejecutivo, lo que claramente advertimos es que se pudo haber desconcentrado, pero no descentralizado sus funciones. Lo mismo pasa con los ministros, ¿sí? Cada uno va a responder a una cartera distinta, pero no van a dejar de ser colaboradores del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de la administración general del país. Pero, como les digo, el Poder Ejecutivo los designa y el Poder Ejecutivo los remueve, sin perjuicio de las otras causales de remoción como juicio político y demás. Yo diría que terminando, sí. Una consulta. Lo que dice usted que, claro, no descentraliza el poder del Ejecutivo porque es unipersonal, pero sí en algunas cuestiones, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, el presidente los tiene que dictar en acuerdo de ministros. Ahí como que hace cierta limitación también. No, a ver, tanto los ministros como el jefe de gabinete de ministros, si bien todas estas cuestiones que estamos mencionando, una de las principales, digamos, atribuciones que tiene es justamente la de refrendar, legalizar los actos del presidente. Claro. Por ejemplo, en los decretos de necesidad de urgencia, que los vamos a ver el encuentro que viene, 99, inciso 3, lo que nos va a marcar es que necesitan el refrendo, necesitan la firma del gabinete y del jefe de gabinete de ministros. Vamos a ver el encuentro próximo, que depende, el tipo de decreto va a necesitar la firma de cual o tal ministro, algunos del jefe de gabinete, del ministro, o si no, depende del ministro del ramo del decreto que sea. Pero sí, claramente, claro, no solamente que desconcentra, sino también, muy bien el aporte de la compañera, que hace a la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo ya lleva adelante un acto, pero para que sea legal, para terminarlo, va a necesitar la firma, en muchos casos, de todo el gabinete y del jefe de gabinete. Sí, viene el aporte. Bien. ¿Alguna otra duda, otro comentario? Vamos a hacer así entonces, el encuentro que viene hacemos un repaso de todo esto que hoy comentamos, que tal vez fui bastante rápida, hacemos un repaso de nuevo de la bolilla y arrancamos con jefaturas y puntualmente decretos, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con la bolilla 10, que es también bastante para estudiar y para compartir. ¿Les parece? Pero lo que quiero es que como la dinámica del Zoom es distinta a la clase, utilicemos la herramienta del chat, porque tal vez ahora cuando repasen la clase o cuando vayan a leer alguna duda surge, y el único medio de comunicación que tenemos es ese chat que nos permite el aula virtual, así que explotémoslo, cualquier duda mínima que sea, me la hacen, ¿sí? O sea, no se pongan ustedes ninguna barrera ni ninguna traba, una duda me escriben y la resolvemos. ¿Les parece? Pido disculpas, fui muy rápido, sí, porque es mi primera experiencia en Zoom y la verdad que es bastante más difícil de lo que pensaba, particularmente por esta distancia. No, estuvo re claro, profe. Sí, bueno, Sí, me alegro, chicos y chicas. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos.